Estaba allí arrodillado en el frío suelo de la habitación oscura, sin fuerzas para seguir rezando, cuando vi la imagen de la Virgen brillando suavemente sobre la repisa. El problema es que estaba absolutamente seguro de que yo no la había puesto allí. Yo mismo la había tirado a la basura semanas antes con rabia y desprecio. Pero allí estaba serena como si me observara con compasión, mientras mi hijo de 6 años luchaba contra una enfermedad que los médicos decían que no tenía cura. En ese momento todo lo que creía sobre la fe, sobre Dios, sobre los milagros, se derrumbó y se reconstruyó en cuestión de segundos. Y hoy, 5 años después, necesito contar esta historia, porque quizás tú también necesites oír que a veces Dios trabaja de maneras que nuestra mente racional jamás podrá comprender. Mi nombre es Ricardo. Tengo 37 años, soy padre de 2 hijos y durante la mayor parte de mi vida adulta fui un cristiano evangélico fervoroso. No solo evangélico, sino de esos que podrías llamar radicales. Crecí en una familia pentecostal estricta, donde cualquier manifestación de fe que no siguiera exactamente los dogmas de nuestra denominación era considerada herejía o peor aún, idolatría. Mi padre era diácono. Mi madre dirigía el coro, y yo crecí prácticamente dentro de la iglesia, absorbiendo desde niño una desconfianza casi instintiva por todo lo que no fuera nuestra interpretación específica de las Escrituras. Cuando me casé con Lucía, a los 25 años, ella también compartía esa misma convicción. Éramos esa pareja joven que todos en la congregación admiraban. Participábamos en todos los cultos, yo predicaba ocasionalmente, ella tocaba el piano, y juntos dirigíamos el ministerio de jóvenes. Nuestra vida estaba construida alrededor de la iglesia, de los estudios bíblicos, de las campañas de oración. Era una vida buena, estructurada, llena de propósito. O al menos yo creía que lo era. Los primeros signos de que algo era diferente comenzaron cuando heredé la casa de mi abuela paterna, doña Concepción. Ella había muerto a los 89 años, después de una vida entera siendo esa figura respetada en la familia, pero siempre vista con cierta reserva por los más jóvenes de nuestra iglesia. La abuela Concepción era católica practicante, de las antiguas, que rezaba el rosario todos los días y tenía imágenes de santos por toda la casa. Durante mi infancia, cuando la visitábamos, mis padres siempre se encargaban de explicarme que esas cosas no eran más que superstición, que solo Jesús podía interceder por nosotros y que venerar imágenes era quebrantar el segundo mandamiento. Aún así, siempre tuve un cariño especial por ella. La abuela Concepción tenía una forma única de hacerme sentir amado. Cuando tenía pesadillas, ella me acurrucaba en sus brazos, susurrando oraciones en latín que yo no entendía, pero que de alguna forma me tranquilizaban. Había una paz en su presencia que nunca pude explicar, pero que tampoco cuestioné. Después de todo, era mi abuela, y las abuelas tienen ese poder natural de consolarnos, ¿no es cierto? Cuando ella falleció, heredé la casa donde había crecido, una construcción antigua, pero sólida, en un barrio tranquilo. Lucía y yo decidimos mudarnos allí con nuestros 2 hijos, Mateo, que en ese entonces tenía 5 años, y la pequeña María Eduarda, de solo 2. La casa necesitaba algunas reformas, pero el espacio era mucho mayor que nuestro apartamento alquilado, y finalmente tendríamos nuestra propia casa. Las primeras semanas fueron de limpieza a fondo. La abuela Concepción había acumulado una vida entera de objetos, fotografías, muebles antiguas, pero lo que más me molestaba eran las imágenes religiosas. Había crucifijos en casi todas las habitaciones, cuadros del Sagrado Corazón de Jesús y al menos una docena de imágenes de la Virgen en diferentes advocaciones. Para mí, todo eso representaba exactamente el tipo de catolicismo que había aprendido a rechazar: la idolatría, la veneración de imágenes, el desvío del enfoque que debería estar solo en Cristo.
Lucía compartía mi opinión. Decidimos donar la mayoría de las piezas a alguna iglesia católica de la región, pero confieso que lo hice más como una forma de deshacerme de ellas que por caridad. Quería limpiar la casa, purificarla, convertirla en un hogar verdaderamente cristiano. Colgamos versículos bíblicos en las paredes, colocamos una pequeña repisa con libros de teología reformada y transformamos uno de los cuartos en un espacio para nuestros momentos de oración familiar. Pero había una imagen que no logré donar inmediatamente. Estaba guardada en una caja vieja al fondo del armario del dormitorio principal, una pequeña escultura de la Virgen, hecha de yeso, de unos 20 centímetros de altura. No era particularmente bonita o valiosa, pero había algo en la expresión serena de su rostro que me llamaba la atención. Las manos estaban ligeramente abiertas, como si estuviera ofreciendo algo, o quizás recibiendo. Los ojos eran suaves, casi maternales, y por una fracción de segundo, cuando la tomé por primera vez, sentí una extraña familiaridad, como si ya la hubiera visto antes, pero la sensación duró poco. Pronto mi mente racional tomó el control, y la rabia que sentía por todo lo que esa imagen representaba, volvió con toda su fuerza. Esto es idolatría pura, murmuré para mí mismo. No tiene lugar en mi casa. Sin ceremonia, caminé hasta el cubo de basura de la cocina, y tiré la pequeña estatua entre los restos de comida y papeles sucios. Aquí solo entra Jesús, dije en voz alta, como si estuviera declarando una posesión espiritual sobre mi nueva casa. Esa noche, dormí tranquilo, convencido de que había hecho lo correcto. Había purificado mi hogar de influencias que consideraba nocivas para mi fe, pero alrededor de las 3 de la mañana, me desperté con un sonido extraño que venía del patio. Era como un canto suave, casi un susurro melódico, que parecía flotar en el aire nocturno. Al principio pensé que era algún vecino con insomnio escuchando música, pero el sonido tenía una cualidad diferente, era más orgánico, más cercano. Me levanté de la cama silenciosamente para no despertar a Lucía, y caminé hasta la ventana de la cocina, que daba al patio trasero. Lo que vi me dejó completamente desconcertado. Había una figura femenina, vestida con algo que parecía un velo blanco, parada junto al cubo de basura donde había tirado la imagen. La figura estaba de espaldas a mí, pero incluso en la oscuridad podía distinguir su silueta contra el muro del vecino. Por un momento, se me paró el corazón. Parpadeé varias veces, intentando enfocar mejor la visión, pero cuando miré de nuevo, no había nadie allí. Debe haber sido el sueño, murmuré para mí mismo, volviendo a la cama, pero la incomodidad permaneció. Había algo en aquella visión que me perturbaba profundamente, no exactamente miedo, sino una inquietud que no podía explicar. Pasé el resto de la noche despierto, escuchando cada ruido de la casa, cada crujido de la madera vieja, cada susurro del viento en los árboles del patio. En los días siguientes, comenzaron a ocurrir cosas extrañas, pequeñas cosas que individualmente podrían tener explicaciones racionales, pero que juntas formaban un patrón inquietante. Las luces de la cocina parpadeaban sin motivo aparente, incluso después de que revisara toda la instalación eléctrica. Las velas que Lucía usaba para aromatizar la casa se encendían solas, las encontraba encendidas por la mañana, incluso teniendo la certeza de que estaban apagadas la noche anterior. La radio del salón tocaba música en latín, melodías suaves y melancólicas que no reconocía, incluso cuando estaba desconectada de la corriente. Lucía también comenzó a notar las extrañezas, pero inicialmente intentamos encontrar explicaciones prácticas. Debe ser un problema en el cableado, decía ella sobre las luces. Quizás los niños están jugando con las velas, sugería sobre las velas aromáticas que aparecían encendidas. En cuanto a la radio, llegamos a llamar a un técnico, que no encontró ningún defecto en el aparato, pero lo que realmente me perturbaba era la sensación constante de estar siendo observado. Durante el día, cuando estaba trabajando en el despacho que monté en la habitación del fondo, sentía como si alguien estuviera parado detrás de mí, siguiendo cada movimiento. Por la noche,
Cuando veía la televisión o leía en el salón, tenía la impresión de que había una presencia silenciosa en el ambiente, algo que no podía ver, pero que definitivamente estaba allí. Comencé a cuestionar mi propia salud mental, como un hombre adulto, padre de familia, líder en la iglesia, podía estar siendo afectado por supersticiones tan infantiles. Oré constantemente, pidiendo a Dios que alejara cualquier influencia maligna de mi casa, para proteger a mi familia de cualquier tipo de opresión espiritual, pero los fenómenos continuaban, y mi ansiedad solo aumentaba. Fue una mañana de sábado, unas 2 semanas después del episodio del cubo de basura, que descubrí algo que me heló hasta los huesos. Estaba saliendo para llevar a Mateo al entrenamiento de fútbol cuando vi, justo al lado de la puerta principal, la misma imagen de Nuestra Señora, que había tirado a la basura. Estaba intacta, limpia, como si acabara de ser sacada de una estantería. No había señales de que hubiera estado entre la basura, ningún daño o suciedad. Pero lo que realmente me aterrorizó fue una pequeña frase escrita con bolígrafo azul en la base de la imagen: «Hijo, nunca te dejé». Mi primera reacción fue de pánico total. Dejé caer la imagen al suelo y corrí hacia dentro de casa, cerrando la puerta con llave detrás de mí, como si eso pudiera protegerme de alguna amenaza invisible. Mi corazón latía tan fuerte que sentía las pulsaciones en el cuello. «Lucía», grité, llamando a mi esposa. «Alguien está jugando con nosotros. Alguien entró en nuestro patio». Le expliqué lo que había sucedido. Le mostré la imagen caída en el suelo de la entrada. Decidimos buscar señales de intrusión, verificar si algún vecino podría haber saltado el muro, intentar encontrar una explicación lógica para aquello. Pero no había señales de allanamiento. Los muros eran demasiado altos para ser escalados fácilmente, y ningún vecino reportó movimientos extraños durante la noche. Si te está gustando esta historia, y quieres continuar siguiendo relatos como este, de personas que pasaron por experiencias inexplicables que transformaron sus vidas, te invito a suscribirte aquí al canal. Activa la campanita, porque cada semana comparto testimonios reales que pueden tocar tu corazón y quizás hasta cambiar tu perspectiva sobre lo que realmente existe más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Créeme, no querrás perderte lo que todavía está por venir en esta historia. «Papá», me dijo una noche, mientras estaba sentado junto a su cama en el hospital, «¿crees que Jesús sabe que estoy enfermo?». La pregunta me partió el corazón. «Claro que sí, hijo», respondí, tragando las lágrimas. «Él lo sabe todo, entonces ¿por qué no me cura ya?». Fue la siguiente pregunta, hecha con la devastadora inocencia de un niño que aún no comprende las complejidades de la vida y de la fe. No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que a veces Dios permite el sufrimiento por razones que no podemos comprender? ¿Cómo mantener la fe cuando estás viendo a tu hijo más preciado luchando contra una enfermedad que los médicos dicen que no tiene cura? Comencé a cuestionar todo en lo que creía. Durante las largas noches de vigilia en el hospital, mientras Mateo dormía bajo el efecto de los medicamentos, me quedaba mirando por la ventana de la habitación, preguntándole a Dios por qué estaba en silencio. Ayuné durante días seguidos, organicé campañas de oración en la iglesia, pedí que todas las iglesias de la ciudad incluyeran a Mateo en sus oraciones, pero él seguía empeorando. Fue en una de esas noches solitarias en el hospital que tuve un sueño diferente a todos los demás. Estaba en un paisaje que no podía identificar, quizás un campo, quizás un jardín, y la misma mujer de los sueños anteriores estaba allí, pero esta vez no estaba sola. A su lado estaba Mateo, pero no el Mateo enfermo y frágil que conocía en ese momento. Era mi hijo como había sido antes de la enfermedad, lleno de vida, sonriendo, jugando. En el sueño, ella puso su mano sobre la cabeza de Mateo, y pude ver una luz suave emanando de ese toque. Entonces ella me miró directamente, y por primera vez en todos esos sueños, habló: «Confía, no estoy lejos». Su voz era exactamente como yo imaginaba que sería, suave, maternal, cargada de una autoridad gentil que no admitía dudas. Desperté sobresaltado en la incómoda silla junto a la cama del hospital,
con el corazón latiendo acelerado, miré a Mateo, que dormía profundamente, y por un momento tuve la impresión de ver una luz sutil alrededor de su pequeña figura, pero cuando parpadeé, la impresión desapareció. Esa misma mañana, contra todas las expectativas médicas, el cuadro clínico de Mateo comenzó a mostrar señales de mejoría, pequeñas señales, casi imperceptibles, pero que fueron captadas por los monitores y confirmados por los exámenes. Su nivel de energía aumentó ligeramente, la fiebre cedió, y por primera vez en semanas pidió comer algo específico, un sándwich de queso, que siempre había sido su bocadillo favorito. Los médicos se mostraron cautelosamente optimistas, pero dejaron claro que aún era demasiado pronto para celebrar. Estos casos pueden tener fluctuaciones, explicó el oncólogo. Vamos a seguir monitorizando de cerca, pero yo sentía que algo había cambiado. No podía explicar qué, pero había una diferencia en el aire, una sensación de que quizás, solo quizás, estábamos doblando una esquina. Fue entonces cuando decidimos que yo volvería a casa algunas noches por semana, para cuidar de la pequeña María Eduarda y tratar de mantener alguna normalidad en nuestras vidas. Lucía se quedaría en el hospital con Mateo, y nos turnaríamos según fuera necesario. Esa primera noche en casa, después de semanas prácticamente viviendo en el hospital, la casa me pareció extrañamente silenciosa. María Eduarda ya estaba durmiendo cuidada por mi suegra, y me encontré solo en la sala, intentando procesar todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Fue entonces cuando vi la imagen de nuevo. La pequeña estatua de la Virgen María estaba sobre la repisa de la sala, exactamente donde la había dejado semanas antes, pero ahora había algo diferente en ella. O quizás la diferencia estaba en mí. En vez de la rabia y el desprecio que siempre sentí al verla, experimenté algo completamente nuevo, una sensación de reconocimiento, de familiaridad profunda. Me acerqué a la repisa y tomé la imagen en mis manos. Era la primera vez que la tocaba sin sentir repulsa. Sus facciones eran delicadas, esculpidas con un cuidado que nunca había notado antes. Los ojos, en particular, parecían transmitir la misma expresión de amor incondicional que había visto tantas veces en mis sueños. «Eres tú, ¿verdad?», murmuré a la pequeña figura. «Eres la mujer de mis sueños». Puede parecer una locura hablar con una imagen de yeso, pero en ese momento sentí como si estuviera hablando con una persona real, alguien que había estado conmigo durante toda esa difícil jornada, incluso cuando yo no me daba cuenta. Y fue en ese instante que todo se conectó, las visiones extrañas que había tenido desde que me mudé a la casa de la abuela, los sueños con la mujer misteriosa, la sensación constante de estar siendo observado, protegido, la inexplicable mejoría de Mateo, todo formaba parte de algo mayor, algo que mi mente racional siempre se había negado a aceptar, pero que mi corazón, en el fondo, siempre supo que era verdad. Me arrodillé allí mismo, en la sala, sosteniendo la pequeña imagen contra mi pecho, y por primera vez en toda mi vida adulta, recé no solo a Jesús, sino también a aquella a quien siempre había rechazado como idolatría. Si realmente existes, susurré, si realmente puedes interceder por nosotros, por favor, salva a mi hijo. Te prometo que nunca más voy a despreciar tu presencia. Te prometo que voy a entender. Lloré como no lo había hecho desde niño. Lloré toda la rabia, todo el miedo, toda la arrogancia que había cargado durante tantos años. Lloré por mi ignorancia, por mi negativa a aceptar que Dios podía obrar a través de caminos que yo no comprendía. Y mientras lloraba, sentí una paz descendiendo sobre mí, la misma paz que había experimentado en los sueños, la misma sensación de estar siendo sostenido por brazos maternales que nunca me abandonaron. Cuando finalmente me calmé, coloqué la imagen de vuelta en la repisa, pero esta vez con reverencia, con gratitud, y esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Al día siguiente, cuando volví al hospital, encontré a un equipo médico completamente perplejo. Los exámenes de Mateo mostraban una mejoría dramática e inexplicable. El tumor había disminuido significativamente de tamaño, los marcadores sanguíneos se estaban normalizando, y mi hijo estaba sentado en la cama,
jugando con sus carritos como si nada hubiera pasado. Nunca he visto nada parecido, admitió el oncólogo, hojeando los resultados de los exámenes con una expresión de completa incredulidad. No tengo una explicación médica para esta recuperación. Es lo que solemos llamar remisión espontánea, pero en casos como el de Mateo, esto es estadísticamente casi imposible. Lucía me miró con lágrimas en los ojos. Es un milagro, susurró. Dios ha respondido nuestras oraciones. Asentí, pero en mi corazón sabía que había algo más en la historia. Sabía que nuestra oración había sido respondida a través de una intercesión que siempre me negué a reconocer, pero que estuvo presente en nuestras vidas desde siempre. En las semanas siguientes, Mateo continuó mejorando de forma constante y sorprendente. El tumor prácticamente desapareció, los efectos secundarios del tratamiento se minimizaron, y en poco tiempo estaba de vuelta en la escuela, corriendo, jugando, siendo de nuevo el niño alegre que siempre fue. Los médicos lo siguen controlando hasta hoy, 5 años después, y él continúa completamente libre de la enfermedad. Pero la verdadera transformación ocurrió en mí. No abandoné mi fe en Jesús, al contrario, se fortaleció inmensamente. Pero aprendí que Dios trabaja de maneras misteriosas, a través de caminos que nuestra mente limitada no siempre puede comprender o aceptar. Aprendí que María, la Madre de Jesús, no es un obstáculo a la fe cristiana, sino un puente, una intercesora amable que nos lleva directamente al corazón del Hijo. Hoy, esa pequeña imagen que un día tiré a la basura con rabia y desprecio ocupa un lugar de honor en mi casa, no como un ídolo a ser adorado, sino como un recuerdo constante de que el amor de Dios es más grande que nuestros prejuicios, nuestras limitaciones, nuestra arrogancia religiosa. Es un recuerdo de que a veces necesitamos volvernos como niños para comprender verdades que nuestra sabiduría adulta insiste en rechazar. Sigo congregándome en una iglesia evangélica, pero con una perspectiva completamente transformada. Ya no predico contra el catolicismo con la vehemencia de antes. He aprendido a respetar diferentes formas de expresar la fe, siempre y cuando estén basadas en el amor genuino a Dios. Y cuando encuentro otros evangélicos que manifiestan el mismo prejuicio que yo tenía contra las imágenes y la intercesión de los santos, intento compartir mi historia, esperando que quizás pueda abrir sus corazones como el mío fue abierto. Mateo, ahora con 11 años, no recuerda muchos detalles sobre su enfermedad, lo que quizás sea una bendición, pero sabe que pasó por algo difícil, y que Dios lo curó a través de un milagro. A veces lo encuentro mirando la imagen en la sala con curiosidad, y cuando pregunta sobre ella, le explico que es alguien muy especial, que cuidó de nuestra familia cuando más lo necesitábamos. Es bonita, dijo un día. Parece una madre, y tenía razón, es una madre, la madre de Jesús, pero también de alguna manera nuestra madre, la madre de todos aquellos que como yo, necesitamos a veces ser rescatados de nuestra propia arrogancia, de nuestra propia ceguera espiritual. Si has llegado hasta aquí en esta historia, quizás sea porque tú también necesitas oír que no existe solo una forma de que Dios trabaje en nuestras vidas. Tal vez tú, como yo, has construido muros teológicos tan altos que te impiden ver la belleza de la diversidad en la fe cristiana. Tal vez has rechazado personas, tradiciones o formas de adoración que podrían haber enriquecido tu jornada espiritual. He aprendido que Dios es mucho más grande que nuestras denominaciones, mucho más sabio que nuestros sistemas doctrinarios, mucho más amoroso que nuestros prejuicios religiosos. He aprendido que Él puede usar una imagen rechazada para enseñar humildad, puede usar sueños para abrir corazones endurecidos, puede usar una tradición que despreciamos para mostrarnos aspectos de su amor que nunca habíamos considerado. La pequeña imagen de la Virgen María continúa en mi sala, pero ahora representa mucho más que una simple decoración o recuerdo familiar. Representa mi viaje de vuelta a la humildad, mi reconciliación con aspectos de la fe que había rechazado por ignorancia. Representa el momento en que dejé de ser un cristiano que sabía todas las respuestas y me convertí en un discípulo dispuesto a aprender. A veces cuando estoy pasando por momentos difíciles, tomo la pequeña estatua,
y recuerdo todo lo que sucedió en aquellos meses transformadores. Recuerdo los sueños, la curación inexplicable de Mateo, la sensación de paz que experimenté cuando finalmente abrí mi corazón a una verdad que estaba justo delante de mí, pero que me negaba a ver. Lucía también cambió durante este viaje. Inicialmente, ella se sintió confundida con mi nueva perspectiva, preocupada de que me estuviera desviando de la fe evangélica, pero cuando vio los frutos de esta transformación, cómo me convertí más tolerante, más compasivo, más abierto al diálogo interreligioso, ella también comenzó a cuestionar algunos de los prejuicios que llevábamos. Hoy somos una familia diferente, seguimos amando a Jesús con todo nuestro corazón, seguimos creyendo en la salvación por gracia, seguimos valorando el estudio de las Escrituras, pero hacemos todo esto con un corazón más abierto, más humilde, más dispuesto a reconocer que Dios puede sorprender nuestras expectativas teológicas. Mateo creció y se convirtió en un chico sensible y espiritualmente maduro. A veces lo escucho orando solo en su habitación, y sus oraciones incluyen agradecimientos a aquella señora que cuidó de mí cuando estaba enfermo. Él no entiende completamente la teología detrás de todo esto, pero su corazón infantil capta verdades que nosotros, los adultos, complicamos innecesariamente. María Eduarda, ahora con 7 años, tiene una relación aún más natural con la espiritualidad. Para ella, no hay conflicto entre amar a Jesús y respetar a María. A veces conversa con la imagen como si fuera una amiga, contándole sobre su día, pidiendo protección para la familia. Y yo la dejo, porque aprendí que Dios puede hablar con nosotros a través de la inocencia de los niños de formas que nuestra racionalidad adulta nunca podría comprender. Mi suegra, que siempre ha sido católica practicante, se emocionó mucho cuando supo de nuestra experiencia. Siempre recé para que algún día entendieran. Me confesó con lágrimas en los ojos. Nunca intenté imponer mi fe sobre ustedes, pero siempre le pedí a la Virgen María que abriera sus corazones. Hoy tenemos una relación mucho más cercana, unida no solo por los lazos familiares, sino también por una comprensión mutua sobre los diferentes caminos que llevan al mismo Dios. En la iglesia donde congregamos, mi cambio de perspectiva inicialmente causó algunas controversias. Algunos hermanos se preocuparon, pensando que me estaba desviando al catolicismo. Tuve largas conversaciones con el pastor, explicándole que no había abandonado ninguna verdad fundamental de la fe evangélica, sino que simplemente había expandido mi comprensión sobre cómo Dios trabaja en el mundo. Gradualmente, muchos en la congregación comenzaron a entender que es posible mantener nuestra identidad evangélica, mientras respetamos e incluso aprendemos de otras tradiciones cristianas. Hoy nuestra iglesia tiene un diálogo mucho más abierto con la comunidad católica local, participamos en algunas acciones sociales conjuntas, y descubrimos que tenemos mucho más en común de lo que imaginábamos. Esto no significa que ignoremos las diferencias doctrinales reales que existen entre las denominaciones, pero significa que aprendí a enfocarme en lo que nos une, el amor a Cristo, el deseo de servir a los necesitados, la búsqueda de una vida santa, en vez de obsesionarme con las diferencias que nos separan. La experiencia también me hizo más sensible a las historias de otras personas que han pasado por transformaciones espirituales similares. Conocí católicos que desarrollaron una relación más personal con Jesús después de visitar iglesias evangélicas. Conocí ortodoxos que redescubrieron la importancia de la gracia después de estudiar la teología reformada. Conocí pentecostales que profundizaron su vida contemplativa después de conocer la espiritualidad monástica. Todas estas historias me confirman que Dios está siempre trabajando para llevarnos a una comprensión más plena de su verdad. Y Él usa los medios más diversos para eso, incluso pequeñas imágenes de yeso que tiramos a la basura por prejuicio. Hoy cuando miro hacia atrás, veo cómo mi jornada espiritual ha estado marcada por diferentes etapas. Hubo la etapa de la certeza arrogante, cuando creía que tenía todas las respuestas. Hubo la etapa de la crisis, cuando todo lo que creía fue probado por el sufrimiento de mi hijo. Hubo la etapa del descubrimiento,
cuando mi corazón se abrió a verdades que mi mente había rechazado, y ahora vivo en la etapa de la integración, intentando armonizar todo lo que aprendí en una fe más madura y amplia. Sé que todavía tengo mucho que aprender, sé que probablemente pasaré por otras crisis, otros descubrimientos, otras transformaciones, pero ahora lo encaro con expectativa en vez de miedo, porque aprendí que Dios siempre nos está conduciendo a un lugar mejor, incluso cuando el camino parece confuso o doloroso. La pequeña imagen de la Virgen María continúa recordándome diariamente que el amor de Dios es más vasto que nuestras comprensiones limitadas, más profundo que nuestros sistemas teológicos, más inclusivo que nuestros prejuicios denominacionales. Ella me recuerda que a veces necesitamos ser quebrantados para ser reconstruidos. Necesitamos perder nuestras certezas para encontrar la verdadera fe. Necesitamos vaciarnos para ser llenados. Y si hoy estás pasando por alguna crisis de fe, si estás cuestionando verdades que siempre consideraste absolutas, si estás siendo desafiado a expandir tu comprensión espiritual, quiero que sepas que esto puede ser exactamente lo que Dios está usando para llevarte a un lugar de mayor madurez y plenitud. No tengas miedo de cuestionar, no tengas miedo de admitir que quizás no tengas todas las respuestas, no tengas miedo de abrir tu corazón a verdades que tu mente inicialmente rechaza, porque fue exactamente eso lo que me llevó al milagro más hermoso de mi vida, no solo la cura física de mi hijo, sino la cura espiritual de mi propio corazón endurecido por el orgullo religioso. Esta es mi historia, una historia de transformación, de humildad aprendida a través del sufrimiento, de fe expandida a través de la crisis. Y si te ha tocado el corazón de alguna manera, si te hizo repensar algunas de tus propias certezas o prejuicios, entonces ha cumplido su propósito, porque al final de cuentas, todos somos peregrinos en este camino de la fe. Todos estamos aprendiendo, todos estamos siendo moldeados por las experiencias que Dios permite en nuestras vidas. Y a veces, las lecciones más importantes vienen a través de los caminos más inesperados, a través de las personas que despreciamos, a través de las tradiciones que rechazamos, a través de las pequeñas imágenes que tiramos a la basura por orgullo, pero que Dios usa para mostrarnos que su amor es mucho mayor que nuestra capacidad de comprenderlo.